veces. Dios te bendiga. Jesús te ama poderosamente. Yo quisiera compartir una palabra del Señor. Y está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Cuando estoy ubicado me regalan también. Y lo vamos a poner acá en pantalla también. Dice la palabra del Señor: mira, el tiempo bajo la presencia de Dios se va muy rápido. Estuvimos 20 minutos ahí bajo la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David, ¿cómo lo hizo? Así como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Y un versículo más en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8. Dice el versículo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Y quisiera que juntos dijéramos la parte A del versículo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuánto lo creen? Y está hablando: Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en ti, amada iglesia, Río de Avivamiento. Jehová cumplirá su propósito en la familia. Jehová cumplirá su propósito en esta congregación y en este municipio. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. Quiero hablarles unos minutos bajo el lema: asumiendo el propósito. Asumiendo el propósito. De manera rápida y sencilla, un propósito es un objetivo a cumplir. De la manera más sencilla, un propósito es un objetivo a cumplir. Pero también desde la cosmovisión bíblica, la palabra propósito significa el plan que Dios tiene para nosotros. Por eso Isaías dice que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, y que sus pensamientos son más altos. O en palabras más sencillas, sus pensamientos y sus planes son mejores que nuestros planes. Amén. Mire que el fracaso de nuestra vida en muchas ocasiones es seguir nuestros propios pensamientos y seguir nuestras propias ideas y seguir nuestros propios planes, pero que Dios no esté en ellos. En palabras de un adorador contemporáneo, Marcos Brunet, dice: no hay peor fracaso que tener éxito en lo que Dios no te mandó a hacer. El plan de Dios para ti y para mí es salvación, es vida eterna. Él vino y murió en la cruz para que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna. Porque entre otras cosas debo recordarte, amado, amada,
amigo, amiga, que está aquí en el auditorio, Prophet Bulay, que lo más seguro que tienes es un féretro. Tarde o temprano, el cementerio nos espera. Pero Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues Él vino a prometernos vida eterna en su nombre, para que ninguno se pierda, sino que tengan la vida eterna. Y hay dos caminos, el cielo y el infierno. Y nosotros escogemos a dónde ir, porque Él ya escogió salvarnos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tengamos vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quiere? Perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que Dios quiere? Salvarnos. Envió a su Hijo a morir en la cruz. Ese es el propósito de Dios, salvarnos. Pero Dios quiere salvarte y Dios quiere salvarme para que seamos bendición para otros. Y para que nosotros podamos compartir con otros el glorioso evangelio de Jesucristo. Asumir el propósito es aceptar el plan de Dios para nosotros. Es aceptar la asignación que el Señor tiene para nuestras vidas. Y yo creo que el propósito de Dios es grande para cada uno de nosotros. En el contexto del texto que leímos, habla de David, el rey David, el dulce cantor de Israel, el famoso rey de Israel. Pero cuando la historia comenzó, escuchen, cuando la historia comenzó, David era un jovencito menospreciado incluso por su familia. Era un jovencito adolescente que se cree que tenía entre 13 y 15 años cuando tiene su primera experiencia o su primer contacto con el profeta. Dios va a ungir un rey en Israel y va el profeta Samuel a ungir un rey de la casa de Isaí. Isaí tiene unos hijos grandotes, musculosos, soldados, y empiezan a salir. Y el profeta dice: uy, aleluya, ahí está el ungido. Escuche lo que le voy a decir. Hay gente que tiene pinta de que es, pero no es. ¿Sí? ¿Ya ha pasado? Hay gente que parece honesta, pero no es honesta. Hay gente que parece simpática y buenas personas, pero no lo son. Ayúdeme a predicar esa noche. El vecino, dígale que la apariencia no te engañe, dígale. Solteros, hay unas niñas bonitas, pero esa no es su esposa. Esa vieja le va a arrancar el cabello. Mujeres, hay hombres simpáticos, pero ese no es. Gracias por su amén. Porque la apariencia engaña, pero Dios mira el corazón. Así que el profeta fue engañado, dijo: este es, y fue a ungirlo, y Dios le dijo: no es. Y pasaron varios hijos y el Señor decía: no es. Pero llegó el profeta, dice: ¿y no tiene más hijos? Y el papá dice: ay, sí, ahora que me acuerdo, tengo uno que lo tengo por allá con las ovejas. David era tan despreciado en casa que ni el papá se acordaba de él. Pero cuando la gente no se acuerda de ti, Dios sí se acuerda de ti. Y Dios dice al profeta: ahora dígale a Isaí y dígale a sus hermanos, dígale a sus hijos que no nos sentaremos a la mesa hasta que venga el despreciado. Se sentó. Y dice la Biblia que fue ungido en medio de sus hermanos y fue escogido para ser el próximo rey de Israel. Porque los hombres y el enemigo tienen unos planes, pero Dios tiene otros planes, y los planes de Dios son mejores que los nuestros. Aleluya. Y creo que como Dios hizo con David, puede hacer con nosotros en esta generación. Pues David partió y está en su presencia, y ahora nosotros somos el pueblo de Dios que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien da gloria a Dios en esta noche. Amén.
Pero ¿qué necesitamos para asumir ese propósito de Dios? Al menos 4 cosas les voy a regalar esta noche para asumir el propósito de Dios. Número 1, unción. ¿Qué necesitamos para asumir el propósito de Dios? Diga conmigo, unción. Ya les voy a explicar. La unción en el Antiguo Testamento era el aceite sagrado. Un aceite que se derramaba sobre alguien, escuche, para apartar y para consagrar. El aceite sagrado se usaba para apartar y para consagrar. No es suficiente apartar, necesitamos consagrar. Así que se usaba para apartar y consagrar a los profetas, se usaba para apartar y consagrar a los sumos sacerdotes, pero también se usaba para apartar y consagrar a los reyes que Dios escogía para la nación. David fue ungido 3 veces. Cuando era un jovencito, en el episodio que les acabé de narrar anteriormente, fue ungido y dice en medio de sus hermanos y desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre David. Así que cuando hoy les estoy hablando de la unción del Espíritu Santo, les estoy hablando de la presencia de Dios. Alguien tal vez vino por primera vez y dice, pero qué, como el meme, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que gritan, lloran, caen al suelo. No se preocupe, esa misma pregunta me la hice hace 20 años que vine al culto. ¿Qué está pasando aquí? Hasta que me pasó a mí. Y la Biblia está llena de estas menciones. Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 19. Y le puedo narrar en los evangelios cuando Jesús ministraba a la gente. Eran tocados, eran liberados, caían al suelo, algunos estaban endemoniados, eran libres. Pedro en la casa de Cornelio predicó y dice que mientras hablaba el Espíritu Santo cayó sobre el auditorio y la gente empezó a hablar en otras lenguas. Otros cayeron de rodillas en Hechos 2 y decían, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Porque el único que toca el corazón es el Espíritu Santo. Hay un problema, y el problema es que estamos acostumbrados a seguir una religión. Pero el evangelio no es religión, es una relación con Dios. El mal más grande que le ha hecho la cristiandad, si se puede decir así, a la sociedad, es presentarle una religión. Y desde tiempos antiguos la religión predominó y ha hecho mal. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero desde tiempos antiguos la religión se fusionó con el poder y quiso predominar en la sociedad y se atribuyó cosas que no le competían. Y entonces en el 325 apareció la religión oficial, y antes ya venían las líneas judaizantes de los escribas, los fariseos y todos los feos, y se atribuían tener la verdad, y por envidia entregaron a Cristo y crucificaron a Cristo y lo colgaron los romanos, y había una puja de poderes entre la religión. Pero la religión siempre produce muerte, pero la relación con Cristo produce vida, y vida en abundancia. Así que en esta noche no le estoy predicando el evangelio de la iglesia Asamblea de Dios, le estoy predicando el evangelio de Jesucristo. Porque por mucho tiempo, cuando yo era más jovencito, porque todavía soy jovencito, cuando era más jovencito y quise buscar del Señor, tuve un problema aquí en Lejanías. Yo vengo de la religión tradicional, católico practicante, con una fe en casa por parte de mi madre, una fe férrea, firme. No el católico de palabra, de práctica. Crecí, a mis 7 años daba catecismo a gente para la primera comunión y confirmación. No le estoy hablando de algo que me contaron, es algo que viví.
Luego estudié en algún colegio privado aquí de corte cristiano y empezó a mezclarse en conceptos en mi vida. Y cuando sentí la necesidad de acercarme a Dios, entonces tuve una confusión. Como cuando uno se confunde. ¿Y cuál era la confusión? Yo quería a Cristo, pero la gente no me estaba presentando a Cristo, me estaba presentando una religión. Y apareció la misma puca de la antigüedad diciendo: yo soy la verdad. Hoy que medianamente he estudiado las Escrituras y que terminé mi licenciatura y voy a comenzar mi maestría, puedo decir livianamente que todo aquel que dice que su institución es la verdad tiene un interés personal. Porque en el siglo primero no existía instituciones. Eso es como decir: este es mi único, el colegio acá, la institución educativa es la verdad, el único colegio. Es querer tapar el sol con un dedo. No es verdad, hay miles de instituciones educativas y muy buenas y mejores, por supuesto. Así que las comunidades de nombre X y Y, asambleas, solo son instituciones que predican a Cristo. Pero cuando a usted le pregunten quién es la verdad, quién es el camino y quién es la vida, no es Asamblea de Dios, no es la iglesia de la esquina. El camino, la verdad y la vida sigue siendo Jesucristo, el Hijo de Dios. No permita ni que yo ni que nadie le diga otra cosa. En la verdad, el camino y la vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí hay una relación. Y me desvié un poco, pero necesitaba hacerlo. Porque quien trae hoy la unción a nuestras vidas es Jesucristo. Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, les guiará a toda verdad y les enseñará todas las cosas. El mejor maestro y consejero es el Espíritu Santo. Tengo algunas situaciones que no entiendo. No temas, habla con el Espíritu Santo y dile: enséñame, guíame, muéstrame por la palabra. Yo quiero comprender esto. Porque la religión no te lleva al propósito, Jesucristo te lleva al propósito. En la primera unción, David fue llamado para ser rey. La segunda vez que fue ungido, fue rey sobre Judá por 7 años. Y la tercera vez que fue ungido, fue coronado rey sobre toda la nación. Y cuando uno estudia la vida de David, se resume como el dulce cantor de Israel, un hombre con errores, con fallas, pero un hombre que amaba a Dios. Un hombre conocido por la presencia del Espíritu Santo, que aún en los momentos más difíciles pudo levantar sus canciones a Dios. Un hombre que su vida fue cambiada y transformada porque la presencia de Dios vino sobre él. Yo creo que toda persona, todo cristiano debe tener un encuentro con Dios, una experiencia. La experiencia no es doctrina, pero la experiencia es única para cada creyente y aviva la fe del creyente. Eso nada lo cambia. Estuve predicando hace unos años en Bogotá, en el norte. Usted sabe, la gente más pupi. Una chica de X universidad vino a la reunión nueva, pero estábamos ministrando, el Señor se estaba moviendo. Como todo nuevo, ¿qué va a hacer? ¿Va a pasar al frente? No, está por allá atrás y con los ojos abiertos y listo para correr. Pero el Espíritu Santo hace como Él quiere. Y por allá atrás la agarró y empezó a llorar y empezó a temblar. Y de repente empezó a hablar en otro lenguaje
La Biblia lo llama el bautismo en el Espíritu Santo. Yo estaba predicando ese fin de semana y ella se fue. Al otro día voy a empezar a predicar y ella me aborda. Es una chica bien rolita y me dice: Paz, ¿me permite un momento? Quiero hablar contigo. Digo: claro, por supuesto. Dice: o sea, es que ayer, cuando predicaste fue súper, bacanísimo. Ya, que me alegra que te haya gustado. Dice: uy, no, Paz, es que me pasó una vaina toda extraña. Digo: pues cuénteme. Dijo: uy, yo estaba allá atrás y cuando estaba así, que toda esa gente estaba llorando y todo eso, y yo estaba mirando y de repente algo me cayó a mí también. Y empecé a hablar en unas lenguas y me fui en el Transmilenio hablando en lenguas. Una universitaria en el Transmilenio hablando en lenguas. ¿Quién hace eso? Yo ya no estaba ahí. Y me dice: Paz, lo que yo no sabía cómo explicarme. El gozo que yo tengo, Paz, esto es mejor que una traba con marihuana, Paz. Así me decía y me repetía una y otra vez. Tal vez pensó que en algún momento yo fui fumador. Porque me decía: sí, Paz, de verdad, es mejor que un viaje con marihuana, Paz. A veces no sabemos cómo describirlo. Lo que se percibe en el ambiente, a través de una canción, en la administración. Hay tan diversas formas como Dios se manifiesta a tu vida, a tu corazón. Esa es la presencia de Dios manifiesta. Y va a ser un trabajo en tu corazón para atraerte a Jesús, para enamorarte de Jesús, para manifestar su vida y su poder. Y cuando entras en ese llamado, empiezas a asumir el propósito que Dios tiene para ti. Es extraordinario. Yo creo, iglesia, amigos, que necesitamos más que saber de Dios, también experimentar a Dios. No tema decirle, yo he visto tantos casos, podía quedarme toda la noche contándoles casos. He estado predicando en grupos de 5, de 8 y alguien es tocado. Pero he estado predicando a 2,000, 3,000 personas y el último de la silla de repente es tocado y viene quebrantado, llorando y no sabe qué pasó. Y yo sí sé qué pasó. La presencia de Dios les ha tocado. Porque como Pablo dijo, no son solo palabras, sino es demostración del Espíritu de Dios. Cristo no está muerto, Él resucitó y vive para siempre. Y Él dijo: no los dejo solos, no los dejo huérfanos, les dejo mi Espíritu que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso la iglesia sigue viva y vigente, no por la obra del hombre, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios. Esta obra no es de los hombres, es de Dios. Él toca el corazón, Él perdona los pecados, Él restaura al caído, Él nos da segundas oportunidades. Así que en mi conclusión en este punto es que la gente no necesita más religión. La gente necesita encontrarse con Cristo resucitado y con el poder de su Santo Espíritu. Iglesia, servidores, los que han nacido de nuevo y le han entregado su corazón a Jesús, sobre ti y en ti está el Espíritu de Dios. Los que están sirviendo y ahora fueron ministrados, ungidos porque están haciendo una tarea de Dios, están en el propósito de Dios. Entonces, esto me lleva al menos a decirles otro punto. Me quedan algunos minutos. Si vamos a asumir el propósito, necesitamos la unción, la presencia, la comunión con Dios. Pero necesitamos, número 2, precaución. Porque cuando te levantas a servir a Dios, tengo que advertirte esto, amigo, amiga. Tengo que advertirte esto, hermano, hermana. Cuando te levantas a caminar en el propósito de Dios, Satanás quiere estorbar ese propósito. Si de casualidad estás empezando a seguir a Cristo y todo se le está complicando y se está preguntando ¿por qué? Yo le voy a decir ¿por qué? Porque estás empezando a ubicarte en el propósito de Dios. Y cuando empiezas a ubicarte en el propósito de Dios, al enemigo no le gusta. Y de repente el que más querías y en el que más confiabas, ese se levanta y
Y a veces es un instrumento del diablo, porque no quiere que avance. Cuando yo era tomatrago y estaba perdido, a mí me asombra siempre eso. Vamos a tomar y a perdernos. Sí, vamos. Pero cuando empecé a caminar en la iglesia, entonces en lugar de felicitar, decir, qué bueno que vas a cambiar tu vida. Ay, qué bobo que eres. Y empiezan ahora a criticar tu fe. Y si cometes un error pequeño, ahora no se la rebajan, y antes te impulsaban a hacer locuras. Y uno pregunta, ¿por qué? Porque al enemigo no le gusta que nos levantemos en el propósito de Dios. Y le voy a decir algo, iglesia amada. Usted y yo en Cristo somos valiosos. Valiosos. ¿Me ayuda con eso? Dígale que está al lado, tú eres valioso para Dios, valiosa para Dios. Allí en casa, dígale al vecino, al familiar, dígale, tú eres valioso para Dios. ¿Cuántos creen que somos valiosos para Dios? ¿Y por qué somos valiosos? Porque fuimos comprados a precio de sangre. Somos valiosos porque somos los hijos de Dios. Somos valiosos porque Jesús dijo a la iglesia y a los discípulos, ustedes son sal y ustedes son luz. ¿Sabe qué? Perdone que suena pretencioso, pero así lo dijo Jesús. ¿Sabe lo que medio mantiene este planeta y este mundo en orden? ¿Sabe lo que medio mantiene la esperanza en este mundo? La gente de fe. Jesús dijo, ustedes serán la sal y serán la luz de la tierra. ¿Quiénes pelean por los principios y los valores? La gente de fe. Ahí tenemos un gobernador en Estados Unidos, creo que en Tennessee, dándose la pelea, legislando y diciendo, no van a adoctrinar a nuestros niños, tienen derecho a escoger, prohibido los temas en los baños, hombre, mujer, y ahí lo tienen. Y todo el mundo está contra él. Pero ¿quiénes se atreven a hacerlo? La gente que tiene principios y valores. La gente que no va a negociar sus principios y valores. Respetamos las libertades de cada uno. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, pero hay principios y valores. Somos valiosos para Dios. Líderes, ministerio de alabanza, servidores, somos valiosos para Dios. Ustedes, jovencitos que sirven a Jesús, valiosos para Dios, porque podrían estar en la discoteca, en cualquier otro lugar, y están detrás de un bajo, de un piano. Ese muchacho que ven ahí, yo lo veo desde niño sirviendo. Se ha negado a paseos, se ha negado a muchas cosas por estar ahí. Y Dios los va a recompensar si son fieles. Son valiosos. Pero si somos valiosos, necesitamos ser precavidos. Dice que cuando David supo que los filisteos venían contra él, mire esto, David es ungido y los filisteos dicen, hay que destruir el ungido. ¿Me siguen, sí o no? Hay que orar por Costa Rica, hay que orar por las iglesias hijas, hay que orar por la iglesia, hay que orar por nuestros pastores. ¿Por qué se levanta todo esto? Porque Dios nos está ungiendo. Y porque estamos yendo bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces el diablo dice, aquí hay que detener estos. La religión no me da miedo, pero los ungidos sí. ¿Me siguen, sí o no? Entonces los filisteos dicen, hay que destruir a David. Y David, muy sabio, dice, y David se fue a la fortaleza. ¿A dónde se fue David? A la fortaleza. En otras palabras, ayúdeme con el vecino y dígale, no dé papaya. Dígale, vuelva a la fortaleza. Y por allá en el Nuevo Testamento, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si estamos en peligro, acudamos a la fortaleza, a la roca más alta que es Cristo Jesús. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios y mi libertador. ¿Dónde es el refugio del cristiano? En la presencia de Dios. Me llama la atención entonces a David yendo a la fortaleza para protegerse. Porque la unción en ocasiones no es garantía tampoco de que podemos vencer en todo tiempo. Hay momentos de enfrentar la batalla y hay momentos de escondernos de esa batalla.
Estos días me decía el Señor: te voy a enseñar lo que significa estar quieto y conocer que yo soy el Señor. Hay momentos en que necesitamos estar quietos. Asumir el propósito número 3, necesitamos dirección. Tengo 5 minutos, regálemelos. Dirección. ¿Sabe que tenemos un problema hoy en un mundo lleno de afán, de ansiedad? Yo lucho. Mi equipo y mi esposa me dicen que yo predico muy largo y que tengo que predicar más corto. Y yo sufro. Y yo entiendo que sí toca predicar más corto. Yo me emociono aquí, pero a mí me formaron cuando uno predicaba una hora larga, y si predicaba menos lo regañaban a uno. Y ahora la pedagogía y la didáctica dice que son 20 minutos. Yo digo, en 20 minutos hago la introducción. Pero a veces siento también que eso me limita. A veces voy a algunas iglesias. Hace poco una más pupi, más organizada. Son 20,000 gentes, redes, televisión, radio, pantallas. Le pone la pantalla ya con el... Es televisión, papi. Yo sufro, ¿cómo me acomodo en estos 20 minutos? Pero hay que hacerlo en ocasiones. Sin embargo, quiero decir algo. En este mundo lleno de afán, estamos perdiendo la dirección de Dios. Porque estamos tan afanados en hacer lo que queremos hacer que ni siquiera tenemos tiempo para preguntarle a Dios. Y yo creo que Dios todavía guía al creyente, que el Espíritu Santo guía al creyente. Mire que David no dijo: ay, ejército, tráigame la espada, o si fuera hoy, tráigame el rifle, acomodemos el ejército y ataquemos a los filisteos. No, él se resguardó en la fortaleza y luego fue y preguntó a Dios y le dijo: Dios, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, podré derrotarlos, Señor. Y consultó a Dios y Dios le dijo: sube contra ellos porque yo estoy contigo. Y cuando el creyente tiene una palabra y cuando el creyente tiene una dirección, pueden venir los filisteos que quieran venir, pero si Dios te dijo: sal a la batalla, vamos con la certeza que Dios va delante de nosotros y que llegaremos al destino, porque un pueblo guiado por Dios es hijo de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo: y sabemos por el Espíritu Santo lo que Él nos ha concedido. ¿Y sabe algo? Si alguien pregunta, y me preguntan pastores, ¿cómo está ocurriendo algo en lejanías? Y aunque la iglesia no se dé cuenta, sí está ocurriendo algo aquí. Y la gente lo está viendo, y en otro lugar lo están viendo. ¿Qué es lo que hay? Acabo de venir de Armenia, estoy estudiando mi licenciatura, estoy en medio de solos pastores. Me encuentro con gente que yo nunca he visto, nunca, pastores que nunca he visto. Ahora no son niños, son pastores. ¿Y sabe lo que me decían algunos pastores y pastoras? Me abrazaban. Algunos me daban besos en la cabeza y me decían: cuídate mucho, sobre ti hay una gracia, hay un favor, Dios te ha entregado algo, quiero saber de ti. Y yo no he dicho nada, pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alguien dice: en Él, en ella hay algo, en Él, en ella hay algo. Hay algo, y no es algo, es alguien, el poderoso Espíritu Santo de Dios. No es algo, es alguien. El que está junto a mí, ahora me salgo y todo sigue igual, pero junto a mí está el Espíritu de Dios. Y cuando predico con esa pasión es porque de acerca del futuro y de muchas cosas para esta iglesia y mi familia, Él me ha dicho lo que viene. No todo, pero tenemos certeza de lo que Él tiene. Eso se llama dirección. Tenemos que volver a la dirección de Dios. Y si el Señor le respondió una vez, hay que volver la segunda vez.
Los filisteos vuelven y David vuelve a preguntarle. Y ahora el Señor le dice: ahora no subas, ahora rodéalos. Y cuando escuches un ruido por las copas de las balsameras, sal contra ellos, porque es la señal de que yo voy delante de ti. Y dice que los destruyó. Y en el libro de Crónicas dice: y el temor de David cayó sobre ellos. Y David tuvo la victoria. Y por último, dijo el borracho, acción. Alguien tiene el llamamiento, alguien tiene la dirección, alguien tiene la unción, pero necesita la acción. Hay tiempo de salir. Y si Dios te da luz verde, corre. Si Dios te da luz verde, camina. Si siente que este es tu momento, corre. Aló. Amén. Si siente que este es tu momento, no lo dejes perder, porque en Dios hay momentos que no podemos dejar perder. Si sabe que este es el momento para restaurarte con Dios, corre, aunque se quede 1000 gente por el camino. Si sabe que este es el momento para tu familia, corre, porque hay cosas grandes de Dios para ti. Si este es el momento para tu llamamiento, corre. Si Dios te da luz verde, acelera y corre, porque es tu momento. Como el día que Dios ungió a David, ese día era el momento. Y yo quiero decir a la iglesia: hoy hemos venido a la casa del Señor y el Señor te dice: algunos, levántate y empieza a avanzar. Quiero verte enfrentar la batalla, quiero verte enfrentar la guerra, quiero verte discipular, quiero verte avanzar. Eso, la gente lo está entendiendo. Quiero verte, porque el Señor dice: es el tiempo, levántate, es tu momento. Golpea esa puerta en la universidad, golpea esa puerta en ese negocio, golpea esa puerta en tu familia, golpea esa puerta en tu ministerio, porque es el momento. Y si Dios dice corre, yo voy a correr. ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Alguien lo está entendiendo?